digamos, va a pasar como por debajo de la laringe. Bueno, acá es difícil de dibujar porque abajo tiene una forma media rara, pero tiene esta forma así, como si fuese una especie de escudo, una forma, algo como si fuese no me sale el nombre, un polígono, así, bueno, es bien como un rombo, esa es la palabra, ¿sí? Es bien romboidal y del otro lado tiene la misma forma, no es un cartílago par, no es que son dos cartílagos que están conectados acá abajo, sino que es un solo cartílago que pasa de lado a lado. Vamos a ver una parte del lado izquierdo, una parte del lado derecho, y también vamos a ver otra porción del cartílago ventralmente, ¿sí? Ese cartílago, que es el más grande que tiene la laringe, se denomina cartílago tiroides, ¿sí? Tiene una forma como un escudo, una forma como un rombo de un escudo, y ese cartílago tiroides es el que forma gran parte de las paredes laterales, ¿sí? Las paredes laterales y también parte del piso de la laringe. Es un cartílago hialino, es completamente hialino, este no tiene ninguna parte elástica, es un cartílago impar y es completamente hialino. ¿Está bien? Bueno, ese tiroides es importante porque se encarga de formar las paredes laterales y también parte del piso de la laringe. ¿Sí? A este nivel, acá, justamente en esta punta que tiene el cartílago tiroides, es donde se va a adherir el hioides, este conjunto de huesos que yo le había mostrado, que sujetaban la laringe, bueno, justamente se engancha en esa punta que tiene el cartílago tiroides. Bueno, y el último de los cartílagos, que tiene ya una forma como un anillo, de ahí el nombre, cricoide significa que tiene forma de anillo. Todo esto corresponde al cartílago cricoides. Ese es el que después se va a unir, se va a conectar con el primer anillo traqueal, con el primer anillo de cartílago que tiene la tráquea. El cricoides es el cartílago más caudal, ¿sí? Que es también un cartílago impar y también es de tipo hialino, no tiene ninguna parte elástica, ¿sí? Bueno, estos cartílagos, si ustedes se fijan, hay uniones, el cricoides con el tiroides, el cricoides con el aritenoides, bueno, hay también uniones o articulaciones entre el aritenoides y el cartílago epiglótico, es decir, se conectan entre sí mediante distintos tipos de articulaciones. Algunas son de tipo sinovial, algunas son articulaciones de tipo sinovial, como por ejemplo esta que está acá entre el cricoides y el aritenoides, otras son más bien de tejido cartilaginoso, bueno, van variando de acuerdo a cada unión, pero dependiendo las funciones, dependiendo cómo se tengan que mover, ahí existe la posibilidad de que aparezca alguna articulación de tipo sinovial. Bueno, ahí estamos viendo dos imágenes que son bastante parecidas, ¿sí? Una foto sacada bien desde arriba, y la otra está un poco más de frente, así de rostral, por eso está aclarado. Esta de acá es una imagen dorsal, tendría que estar el título más cerquita de la foto, pero bueno, esta imagen que ustedes están viendo acá es una vista dorsal y esta es una vista rostral. Lo vemos más de adelante. Ahí se ve la forma de hoja que tiene, como si fuese una cucharita, el cartílago epiglótico. O la epiglotis directamente, ¿no? Es lo mismo. La leyenda que está acá es la misma para ambas imágenes. Este es el cartílago epiglótico, fíjense que tiene como una punta que se dirige hacia rostral, que está vinculada en definitiva con la raíz de la lengua. Todo esto corresponde al cartílago epiglótico. Es un cartílago muy blandito, un cartílago elástico y un cartílago impar, y que se conecta con los cartílagos aritenoides. Los aritenoides acá, en una vista dorsal, pareciera como que fuese una forma de las alas de una mariposa. Acá estoy tratando de dibujar el aritenoides de un lado, el aritenoides del otro, que se terminan articulando también entre ellos, se unen mediante un tejido, ¿sí? Entre ambos aritenoides, ¿sí? Entre ambos aritenoides. Esta parte, vamos a dibujarla de otro color,
esta partecita de acá, a ver, ahí se marca de otro color, ahí está. Esta parte del aritenoides, que se termina uniendo a la del aritenoides del lado opuesto, ¿sí? Es lo mismo que esto. Bueno, acá, ahí está. Esa parte es lo que se termina uniendo al aritenoides del lado opuesto. Esos son los cuernitos que tienen los aritenoides y es de tejido cartílago elástico. ¿Sí? Esos cartílagos bien elásticos, bien blanditos, y por eso es que también se mueven mucho. O sea que toda la epiglotis está constituida por cartílago de tipo elástico, y lo mismo que estas dos estructuras o estas partes que tienen los aritenoides, que también son de tejido elástico, de cartílago elástico, y por eso es que se pueden mover. Y casualmente son las partes más móviles que tiene la laringe. ¿Sí? Esas partes son las que más se van a mover gracias a la acción muscular. Y también van a moverse por influencia de las presiones que genera el paso del aire. El aire, durante la inspiración, que se generan presiones negativas y demás, puede afectar también el movimiento de estas partes que tienen estos cartílagos, del cartílago epiglótico, de los procesos o las partes corniculadas, de estos cuernitos que tienen los aritenoides. Bueno, todo eso lo van a estar estudiando también en algunas asignaturas donde se ve de nuevo las patologías, ¿sí?, de la laringe, y van a ver cómo el paso del aire puede también provocar modificaciones en los movimientos de estos cartílagos. Piensen ustedes que para que pueda ingresar el aire a los pulmones, a las vías aéreas inferiores, se tiene que generar presión negativa dentro del tórax. Es decir, tiene que succionarse el aire, si no, no entra. El aire atmosférico que está afuera, ¿no es cierto?, para poder ingresar a los pulmones, necesita ser succionado. Y para que sea succionado se tiene que generar presión negativa en las vías aéreas. Bueno, esas presiones negativas, en algunos casos, ¿sí?, en determinados casos, son tan altas que provocan que los cartílagos de la laringe, sobre todo el cartílago epiglótico, o también los aritenoides, estas partecitas de los aritenoides, o también partes de la faringe, que no tiene un soporte más bien solamente muscular, puede ser que esas presiones negativas sean tan altas que se colapsen, se peguen las paredes de la faringe, se cierre el cartílago epiglótico, es decir, esa succión que se genera en el aparato respiratorio termina también a veces en ciertas patologías alterando el movimiento de los cartílagos que estamos mencionando. Bueno, entonces ahí tenemos los dos cartílagos aritenoides que se articulan entre sí. Estas partecitas son las porciones de tejido elástico que tienen los aritenoides, y el resto de los aritenoides es todo cartílago de tipo hialino. ¿Sí? De tipo hialino, no es cartílago elástico. Está diseñado de esa forma. Bueno, acá se ve algo de la mucosa, más allá del color, que no es un color amarillo, la mucosa de la laringe, un color rosado, ¿sí? Un rosado pálido que puede llegar a estar más enrojecido en determinadas situaciones y demás, pero en general un rosado bastante clarito, ¿no? Bueno, y se ven también parte de los otros cartílagos. Cartílago, vamos a hacerlo de otro color, parte de la que sería parte del cartílago aritenoides, tiroides, todo esto es tiroides, todo esto es tiroides, inclusive acá se ve que pasa por debajo, ¿ven? En este tipo de foto se nota que el cartílago tiroides está como pasando por debajo de la laringe, es decir, tenemos una parte de este lado, una parte izquierda, una parte derecha, bueno, al revés sería una parte derecha y una izquierda, y una porción que pasa por debajo. Estas se llaman láminas del cartílago tiroides, las láminas tiroidea. Hay una lámina derecha, una lámina izquierda, y también hay un cuerpo que pasa por debajo. Y allá atrás se ve muy poquito, sinceramente se ve muy poquito, parte del cartílago cricoides, esta partecita de acá. Acá se ve un poco más el cartílago cricoides, que también tiene una forma, digamos, de anillo, de ahí viene el nombre de cricoides, y también tiene una lámina y un cuerpo. Después lo vamos a ver en otra imagen.
Bueno, acá están básicamente los cartílagos pelados, no se ha dejado nada, no se ha dejado músculo, no se ha dejado casi nada de mucosa. Lo único que se mantiene en esta imagen, y está bueno mostrarlo ahora, y después lo vamos a retomar en otra de las imágenes siguientes, si ustedes se fijan, ahí adentro están viendo como dos cordones, ahí se ve uno y ahí se ve otro. Lo alcanzan a ver, creo, vamos a después borrarlo. ¿Qué son esas estructuras que están ahí? Que también se mueven ¿Las mucho, cuerdas vocales? que vibran y que están involucradas en la fonación y en la vocalización. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Las cuerdas vocales, profe. Claro, son las cuerdas vocales, ni más ni menos que las cuerdas vocales. Esas estructuras que ustedes están viendo ahí adentro, ¿sí? Son las cuerdas vocales, ¿sí? Hay una cuerda vocal izquierda, una derecha. Esas cuerdas vocales están formadas por músculo, tienen músculo, hay una estructura, un ligamento también de tejido elástico, un cordón de tejido elástico, y todo eso está tapizado, como lo estamos viendo ahora, está revestido por mucosa, la mucosa laríngea. Es decir, cada cuerda vocal, ¿sí? O también llamado, en la anatomía se llaman pliegues o cuerdas vocales, es básicamente lo mismo. Bueno, esas cuerdas vocales, que tal vez es el nombre más conocido, está formado por un músculo vocal, un ligamento vocal y la mucosa de la laringe, que tapa, que es lo que nos permite ver por debajo esos cordoncitos. Bueno, estas estructuras son muy importantes, se mueven también, se desplazan hacia lateral, hacia medial, es decir, se abren y se cierran, junto con los movimientos de los cartílagos, principalmente de los aritenoides, de estas partecitas que tienen los aritenoides, y eso va a permitir también regular el diámetro, el tamaño de la cavidad de la laringe. Ahora estamos viendo que el lugar por donde tiene que pasar el aire, ¿sí? Ha quedado con una forma más o menos así como si fuese un rombo, más o menos un rombo. Pero esto cambia drásticamente, sobre todo cuando hay un esfuerzo y cuando, digamos, hay un ejercicio y donde necesitamos que el aire entre con facilidad y salga con facilidad. Eso que quedó, a esa forma que queda ahí, ese espacio en forma más o menos también de rombo, es lo que se conoce comúnmente con el nombre de, a ver si lo puedo escribir sin errores y de otro color para que se lea, se llama hendidura de la glotis. Lo quise poner de otro color y lo escribí del mismo color. Vamos a ponerlo de rojo. Se llama hendidura, hendidura de la glotis. ¿Sí? Es la parte más estrecha. En latín se llama así, rima glotidis. Ese es el nombre que tiene. La hendidura de la glotis. ¿Hendidura por qué? Porque pareciera como que es un espacio, una ranura bastante chiquitita, pero eso es lo que se observa en un cadáver, ¿no es cierto? Cuando ustedes estudian una laringe así, pero en general eso en el animal se modifica bastante el tamaño, y sobre todo en el caballo puede adquirir un diámetro, inclusive se ha demostrado mucho mayor que la tráquea. Es decir, ¿cómo puede ser que sea más grande que la tráquea? Bueno, eso se ha podido demostrar gracias a las endoscopías, a los estudios endoscópicos. Cuando el animal, digamos, hace ejercicio y demás, y que necesita que pase mucha cantidad de viento, mucha cantidad de aire, ¿no es cierto?, por ahí, esto se dilata, se movilizan estas cuerdas vocales junto con los cartílagos y hace que adquiera un tamaño y una forma realmente asombrosa, ¿no? Esto se llama hendidura de la glotis, anatómicamente se llama así, pero que no siempre queda con esa forma de rombo como estamos viendo ahí, no es una pequeña ranura, sino que va a modificarse de acuerdo a las necesidades del paso del aire. Bueno, y lo mostré ahora porque es una imagen que está linda para poder un poquito explicarlo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver otra imagen. Acá tenemos algunas partecitas de cada cartílago. Ahí está el cartílago epiglotis.
o epiglotis directamente, tiene una parte como una superficie que está orientada hacia la entrada de la laringe, y después tiene una superficie que está orientada hacia la base de la lengua, por eso se llaman así cada una de estas partes. Después algo que es muy fácil de ver es el vértice o el ápex de la epiglotis, las partes laterales, estos bordes laterales o márgenes laterales, y esta parte de acá, la base, que se empieza a comunicar y se empieza como a entremezclar con el aritenoides, con los cartílagos aritenoides. Hay una serie de pliegues, de pliegues que conectan la base del cartílago epilótico con los aritenoides. Esos pliegues que están acá hay uno, este que está acá, todo esto, y acá está el otro pliegue, eso conecta los aritenoides con la base del epiglotis. Eso se denominan pliegues ariepiglóticos. Ariepiglóticos. Bueno, esos son los pliegues ariepiglóticos. Son la forma que tienen de conectarse los aritenoides con la base del cartílago epilótico. Ahí está de nuevo, se ven en el fondo las cuerdas vocales, ¿sí? Se ven las cuerdas vocales, ahí ya prácticamente la terminación, más allá que no se vea bien dónde finalizan, pero se están viendo un poquito las cuerdas vocales, ¿sí? Ahí se ve la cuerda vocal del lado derecho, y ahí se ve la cuerda vocal del lado izquierdo, ¿sí? Esas son las dos cuerdas vocales, donde por debajo de esa mucosa hay un ligamento muy chiquitito, y además también hay un músculo vocal. Todo eso forma en conjunto la cuerda o pliegue vocal. Bueno, ahí tenemos el cartílago aritenoides, ¿sí? Ahí está en línea de puntos la parte que no se alcanza a ver porque queda tapada por el cartílago tiroides. ¿Ven esa forma que tiene? Es una forma así media piramidal, ¿sí? Como un corazón, medio forma rara, ¿no? De costado, ¿no? Tiene esa forma así de corazón. Pero ese cartílago aritenoides tiene distintas porciones. Esta punta que ya dijimos que se llama, que es como un cuerno, ese es el nombre que tiene, ese es el nombre correcto que tiene esa parte, se llama proceso corniculado, es como un cuernito, de ahí el nombre, y esa es la parte elástica que tiene el cartílago aritenoide, ¿sí? Esa es la parte elástica. Después tiene una parte interesante, el número 2, la verdad que no es del todo importante, pero sí la número 3 y la número 4. Esta parte de acá sí es interesante, y lo mismo la parte esta que no se alcanza a ver ahora porque está tapada por el cartílago. Esas partes son importantes. La número 3, que es el proceso muscular, es otra porción, y la número 4, que se llama proceso vocal, que es el lugar desde el cual va a surgir la cuerda vocal. La cuerda vocal surge justamente de esta parte del cartílago aritenoides. Entonces, esa estructura que vimos recién desde frente, esa cuerda vocal, comienza desde el aritenoides, desde esta punta que tiene acá abajo, que se llama proceso vocal. No se ve porque está tapado por el cartílago tiroides. El tiroides es el que tapa, como es tan grande, todo este cartílago que está acá sobre la pared lateral de la laringe, bueno, me oculta un montón de detalles. Pero bueno, ese lugar, esta parte de acá abajo, del cartílago aritenoides, ese proceso vocal, es el lugar desde el cual va a comenzar la cuerda vocal. La cuerda vocal surge desde ahí y se va para abajo, se va hacia ventral, para finalmente unirse al cartílago tiroides, ¿sí? Empieza en el aritenoides y termina en el cartílago aritenoides. Por eso cuando lo vemos de frente, a ver si lo puedo volver a la imagen anterior, me quedó medio complicado, pero ahí está, desde el lugar donde empieza la cuerda vocal, empieza desde acá y termina en el piso de la laringe, termina sobre el cartílago tiroides. ¿Ves lo que trataba de dibujar en la imagen siguiente, ¿no? Bueno,
Eh, Perdón, profe, entonces, ¿podría repetir de dónde empieza la cuerda vocal, porfa? sí, la cuerda vocal comienza desde el proceso vocal del aritenoides. Por eso se llama así. ¿Por qué se llama proceso vocal? Porque justamente es el comienzo de la cuerda vocal. ¿Está bien? Sí, Esta gracias. parte de acá abajo, esta parte de acá abajo es el origen de la cuerda vocal. La cuerda vocal bien, empieza desde ahí, ¿no es cierto? Y termina eh, en el, en el cuerpo del cartílago tiroides. ¿Está bien? El proceso corniculado, la parte elástica, ese cuernito, y esta parte de acá, que se llama proceso muscular, es decir, el cartílago aritenoide tiene tres procesos, o tres puntas. Una en forma de cuerno, el proceso corniculado, otra que sirve para que se fije un músculo, justamente el principal, el músculo más importante que se encarga de dilatar la laringe, se va a terminar uniendo justamente acá, en esta punta que tiene el cartílago aritenoides, acá, justamente en este lugar, es donde se va a fijar ese músculo que viene desde el cartílago cricoides, es un músculo que va a finalmente fijarse ahí, un músculo interesante porque es el músculo más importante para poder dilatar, lo estoy tratando de rayar todo como si fuese un músculo, ¿no es cierto? Bueno, justamente va a terminar ahí, en esa punta que se denomina casualmente proceso muscular. ¿Por qué se llama proceso muscular? Porque ahí se va a fijar el principal músculo dilatador de la laringe, que se denomina músculo crico, es un nombre raro, raro, no es raro, es el nombre de los cartílagos, crico aritenoideo dorsal. ¿Sí? El músculo crico aritenoideo dorsal, que son dos en realidad, porque hay dos músculos, uno para cada aritenoide, ¿no? Uno para cada aritenoide, son dos cartílagos aritenoides, entonces hay dos músculos cricoaritenoides dorsales, pero bueno, acá traté de dibujar más o menos el del lado izquierdo. Entonces, ese músculo que se dispone de una forma bastante particular, pero ahí arriba, por eso es dorsal, por eso tiene ese nombre, bueno, ese músculo se va a terminar uniendo en el proceso muscular del aritenoides. Y cuando ese músculo se contrae, ¿sí? Ambos músculos se contraen, van a permitir que los aritenoides se muevan de una forma bastante particular y eso lo que termina haciendo es que se dilate la laringe, que se dilate y se movilicen también las cuerdas vocales y cambie esa hendidura de la glotis o esa hendidura laringea, cambie desde esa forma romboidal, se cambie a una forma más bien circular. ¿Sí? Eso depende de la acción de estos músculos dilatadores. Este es el principal músculo dilatador, uno de los más que van a tener que estudiar y comprender y ver qué pasa cuando hay determinadas afecciones en la laringe. El músculo cricoaritenoideo dorsal es el más importante porque es el principal músculo dilatador, ¿sí? Para que la hendidura de la glotis cambie de esa forma y se dilate la laringe y permite que el aire entre y salga sin dificultad, ¿sí? Por eso es importante conocer que el aritenoide tiene ese proceso muscular, donde se va a fijar ese músculo, que tiene esta punta de acá abajo que se llama proceso vocal, donde va a comenzar la cuerda vocal, y además que tiene esta punta denominada proceso corniculado, que es ese cuernito que también es muy móvil porque es de tejido elástico, es cartílago elástico y está involucrado en el movimiento, ¿no es cierto? Y también en la dilatación de la laringe. Todas esas partes son muy importantes para cambiar el diámetro de la cavidad de la laringe, ¿sí? Para que el aire pueda pasar sin dificultad. Después les voy a mostrar esas endoscopías y ahí van a comprender cómo se modifica ese diámetro laringeo, sobre todo en el ejercicio, ¿no? Ejercicio ahí donde más entra en juego todo el movimiento de estos cartílagos, de esas cuerdas vocales, bueno, la contracción muscular, todo eso es muy activo en ese momento. Bueno, ahí tenemos el mismo, traté de hacer el mismo dibujo recién con el mouse, de lo que serían los dos aritenoides, ¿ven?
el aritenoide izquierdo, el aritenoide derecho, cómo se terminan conectando ambos aritenoides en el plano medio, en la línea media dorsal, ahí donde quedan los dos cartílagos articulándose. Esa parte es la porción que se articula con el, ¿cómo se llama? Con el cartílago cricoides, y es el lugar donde se va a fijar el músculo cricoaritenoideo dorsal. El cricoaritenoideo dorsal es un músculo que va a tener esta forma, así de un lado y así la otra, tiene como dos partes, no sé, es un músculo par, no es que tiene dos partes, es un músculo par que se van a fijar justamente en esas puntas que son los procesos musculares, ¿sí?, del aritenoide. Bueno, y ahí tenemos los procesos corniculados. Son esos dos cuernitos de tejido elástico que se van a terminar juntando también, como si fuese un techo a dos aguas, un techo así en punta, justamente en la línea media dorsal. Esas partes son realmente muy móviles, muy blanditas, y que permiten dilatar también el diámetro de la laringe. Bueno, esta es la misma imagen, nada más que del otro lado. Es una vista de la laringe del lado derecho, una vista lateral derecha, pero en definitiva no cambia mucho de lo que hemos visto del otro lado. Pero acá está enfocado principalmente para describir las partes del cartílago tiroides, ¿sí? Del cartílago tiroides, que es ese cartílago grande. Todo esto es cartílago tiroide, todo, ¿ven? Esa es la forma que tiene, como si fuese un escudo, también de forma romboidal, todo eso es cartílago tiroide. Es un cartílago impar y es un cartílago de tipo hialino. Este es uno de los cartílagos que puede llegar a osificarse, ¿sí? Se puede llegar a osificar cuando el animal es muy viejo, no es un hueso en sí, digamos, la laringe no tiene hueso, pero sí puede ser que este cartílago con el tiempo, cuando el animal es muy viejo, pueda osificarse, ¿sí? Bueno, ahí estamos viendo las principales partes que tiene el cartílago tiroides, ¿sí? Esto son los lugares que van a permitir articularse con el cartílago cricoides. Hay una articulación ahí de tipo sinovial. Esta parte, este cuernito que tenemos acá adelante, estos se llaman cuernos, el cuerno caudal, el cuerno rostral. Bueno, esos lugares son para que se fijen, en este caso se fija el hueso ioides, en ese caso se fija el ioides, y en este lugar es donde se articula con el cartílago cricoides. La parte más grande que tiene, toda esta parte grande que tiene el cartílago es la lámina, todo esto es la lámina del cartílago tiroides, y acá abajo, donde estaría el cuerpo, esto es lo que se conoce con el nombre de prominencia laringea, que en el caso del macho sobre todo, y en algunas especies, como por ejemplo pasa en el humano, esto es muy llamativo, como hace un relieve a nivel, digamos, de la laringe. Es lo que se conoce comúnmente como la manzana o la nuez de Adán. Bueno, la manzana de Adán, esa es la prominencia laringea, que es una especie de protuberancia bastante manifiesta y una característica muy, muy llamativa del macho, no está presente en la hembra, ¿no? Bueno, eso es parte de las características sexuales secundarias que provocan las hormonas, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, son partes del cartílago tiroide, ¿no? Esto se puede palpar en los animales también. Y algo que vamos a poder encontrar también en la laringe es un pequeño orificio, que acá no se ve muy bien. Ahí hay un orificio que se llama foramen o agujero tiroideo. Por ese agujero van a ingresar unas ramas nerviosas, unas ramas de un nervio, que es el encargado de distribuirse por toda la mucosa de la laringe. Se mete por ahí y ese nervio se desparrama por toda la mucosa laringea y es el encargado de llevar la información para generar el reflejo de la tos, ¿sí? Cuando hay alguna, no sé, alguna partícula depositada ahí, o algo de alimento que quiere entrar a la laringe, o la laringe está inflamada, o hay excesiva cantidad de moco, bueno, se desencadena la tos con el objetivo de expulsar todo eso que está ahí, y ahí entra en juego este nervio, estas ramas nerviosas,
bueno, que están vinculadas con el reflejo de la tos, ingresan justamente por ahí. Ese nervio se llama, ya lo vamos a ver en otras oportunidades, se llama nervio vago. Es un nervio que, bueno, que está distribuido por todos lados, anda por todos lados del cuerpo, por eso el nombre, y es un nervio muy interesante porque cumple roles realmente muy, muy, muy importantes. Bueno, en este caso hay una rama de ese nervio vago que se mete justamente ahí y se desparrama en la mucosa de la laringe, ¿sí? Se desparrama dentro de la mucosa y es parte de lo que tiene que ver con el reflejo tusígeno o reflejo de la tos, ¿sí? Reflejo tusígeno o reflejo de la tos. Bien. Bueno, acá tenemos el último cartílago, ¿sí? Ese es el cartílago en forma de anillo, que es el cartílago cricoides, que también tiene un montón de partes, ¿no? Tiene un montón de partecitas, pero bueno, por lo menos saber que tiene una lámina, tiene una lámina que es la parte dorsal ensanchada, y después tiene todo un arco, que es lo que tiene más bien forma de anillo. El arco es el que va a permitir ya conectarse con con el primer anillo traqueal, con el primer anillo de la tráquea. Estas partes, sobre todo el arco del cricoides, también parte del cartílago tiroides, eso se puede tocar en el animal, ¿sí? Se pueden tocar, estos, y se pueden identificar a través de la piel. Se puede tocar sin problemas el arco del cricoides, también parte del cartílago tiroides. Bueno, algunos con experiencia pueden llegar a tocar algunas otras partecitas, como puede ser el proceso muscular del aritenoides, bueno, pero en general estas partes se tocan sin dificultad. Ahí tenemos entonces el último de los cartílagos de la laringe, el cartílago cricoides, un cartílago impar y de tipo hialino, no es de tipo elástico, y ahí se nota cómo se conecta con el cartílago tiroides, hay una articulación ahí, cricotiroidea, y acá hay una articulación cricoaritenoidea. Tiene dos articulaciones, el cartílago cricoide, y después se conecta mediante una membrana y un tejido elástico a este nivel, ¿sí? Acá hay una membrana, que no está en este caso, pero acá hay una membrana que se llama cricotraqueal, porque conecta el cartílago cricoides con el primer anillo de la tráquea, ¿sí? Entonces, bueno, este es el último de los cartílagos que tiene la laringe, y también es importante porque va a permitir la conexión con la tráquea y además porque establece articulaciones con los otros cartílagos laringeos, ¿no? Bueno, y ahí está un poquito lo que lo había adelantado antes, lo que sería la hendidura de la glotis. La hendidura de la glotis, esto que estamos viendo, que en línea de punto, que tiene ese aspecto así como de pequeña ranura, o media ovalada, o media en forma de rombo, pero que eso se modifica drásticamente durante el ejercicio, ¿sí? Las cuerdas vocales, que están marcadas con el número 3, ¿sí? En las dos imágenes se ven las cuerdas vocales, y, o pliegue, como dice acá, pliegue o cuerda vocal es lo mismo, y después están los pliegues ari o ariteno-epiglóticos, es exactamente lo mismo, es decir, ariteno-epiglóticos o ari-epiglótico es lo mismo, ¿sí? Conectan, son estas partes de acá, todo esto, que conectan los aritenoides con la epiglotis, ¿sí? Bueno, eso es lo que corresponde un poco a la entrada de la laringe, porque la cavidad de la laringe tiene como distintas partes, ¿sí? Porque esto es una estructura que en definitiva termina formando como un tubo, ¿sí? Entonces tiene una entrada, ¿sí? La entrada de la laringe, que lo forman la epiglotis, la entrada de la laringe lo forman la epiglotis, los procesos corniculados o los cuernitos de los aritenoides y los pliegues ari o ariteno-epiglótico. Eso forma la entrada de la laringe, el comienzo. Después tenemos otra porción que se llama vestíbulo laringio. Después tenemos la hendidura de la glotis, que es la parte más estrecha, entre comillas, cuando uno estudia una laringe de un cadáver, y por detrás de la hendidura de la glotis pasamos a otra parte de la cavidad,
que se denomina cavidad infraglótica. Es decir, tendríamos 4 partes: la entrada de la laringe, el vestíbulo laringio, la hendidura de la glotis y la cavidad infraglótica. ¿Sí? Esas son las partes en que se divide la cavidad de la laringe. La que más tenemos que prestar atención es la entrada y la hendidura de la glotis, porque ahí es donde ocurren la mayoría de los problemas. ¿Sí? Ahí es donde ocurren la mayoría de los problemas, donde están las cuerdas vocales, donde están los aritenoides, donde está el epiglotis. Bueno, toda esa parte es la más compleja, que es la que generalmente es donde asientan la mayoría de las patologías, están a ese nivel. Estoy viendo, no sé cómo, un cachito, quiero buscar, todo. Me pasé. Bueno, muestro un par de cositas más y lo dejamos porque ya pasamos el horario, no me di cuenta, no tengo el reloj acá en la computadora. Bueno, y esto para que vean, no se asusten con esto, porque hay un montón de músculos, hay un montón de cosas, ¿no? Pero hay la laringe, hay músculos que se denominan músculos propios o músculos intrínsecos, que son los que van de cartílago a cartílago. Por ejemplo, el que mencionamos recién, ese crico aritenoideo dorsal, esto que está acá arriba, ¿ven? Este que está acá es un músculo propio de la laringe, o también llamado intrínseco, porque va de un cartílago a otro. ¿Sí? Bueno, y también hay músculos extrínsecos, que vienen de otro lado, que provienen de otro lado, o que conectan la laringe con otra estructura, como por ejemplo la laringe con el hioides, como el que están viendo acá, con el número 10, ¿no es cierto? Ese músculo, el tiroideo, o este que viene desde otro lugar, bueno, que se llaman esternotiroideo. Bueno, esos músculos que vienen de otro lugar son todos músculos extrínsecos, que terminan moviendo la laringe en su conjunto, porque la laringe no solamente se mueven algunos de sus cartílagos de manera independiente, sino que también se puede mover en su conjunto. La laringe se puede desplazar un poquito para atrás, un poquito para adelante, pero todo en su conjunto, y lógicamente va a involucrar al hioides, a este hueso que ya dijimos que sirve para sostener la laringe. Bueno, los que más por ahí tienen que prestar la atención son a los músculos propios o los músculos intrínsecos, entre ellos este, que es el dilatador por excelencia. Es el más importante músculo dilatador de la laringe, que va a permitir que esa hendidura de la glotis cambie de esa forma de rombo a un tamaño y a una forma casi circular. ¿Sí? Ese crico aritenoideo dorsal que está justamente ahí es el principal músculo dilatador de la laringe. A ver si tengo algunas imágenes para que vean un poco más en vivo cómo es esto. Fíjense, ahí está, ¿ven? Se han dejado algunos de esos músculos. Este es el color más real que tiene la laringe, ¿ven? Ahí está la tráquea, todo esto son los primeros anillos de la tráquea, todo esto de acá. Ahí está el cartílago tiroides, y ahí está tapado, en definitiva no se ve muy bien, pero está tapado por este músculo que se llama cricotiroideo. Generalmente los músculos intrínsecos, los músculos propios, tienen ese nombre, van combinando los nombres de los cartílagos, de dónde va. Cricotiroideo, va del cricoides al tiroides. Cricoaritenoideo, ¿de dónde va? Del cricoides al aritenoide, que es esto. Esto que está acá es el cricoaritenoideo dorsal. De nuevo, ese es el músculo dilatador más importante, cricoaritenoideo dorsal. También hay uno ahí arriba, que se llama aritenoideo transverso. Después está el cricotiroideo lateral, ¿sí? Bueno, hay varios músculos más, pero este es el que más le tienen que prestar atención. Este de acá, este es el que más tenemos que prestar la atención, que debemos conocer bien cómo es la disposición, qué función tiene, porque cuando se afecta este músculo debido a una patología que también ya la van a estudiar de acá algún tiempito, que se llama ronquido o caballo roncador, ronquido laringio, bueno, ese es el nombre más vulgar que tiene,
pero es una patología de origen neurológica, un problema donde se afecta un nervio, donde se afecta un nervio que controla básicamente todos estos músculos, o casi todos estos músculos. Entonces, cuando ese nervio se afecta, ya lo vamos a ver, bueno, me falta tiempo, pero cuando ese nervio se afecta, empiezan a funcionar mal estos músculos, y los que más complican la situación es porque se paralizan los dilatadores, sobre todo este músculo que es el cricoarytenoideo dorsal, este músculo de acá. Entonces, si la laringe no se puede dilatar correctamente porque está paralizado el músculo, lógicamente que no va a haber una buena entrada de aire, y además va a ocurrir que la cuerda vocal, esa cuerda vocal, empieza a vibrar, y por eso se llama ronquido laringio, porque hay una vibración de esa cuerda que provoca un ruido bastante particular. Generalmente es una parálisis, una parálisis del lado izquierdo. Eso ya lo vamos a estudiar, lo voy a mencionar, no vamos a meternos mucho en detalle porque para eso tienen otras asignaturas que van a estudiar esa patología, pero el nombre correcto se llama hemiplegia laringea. Hemiplegia laringea. Hemi porque se paraliza la mitad. Se paraliza la mitad porque justamente se afecta el nervio del lado izquierdo, el nervio que controla estos músculos, pero el del lado izquierdo. Rara vez, porcentaje muy bajo realmente, ocurre del lado derecho. El 80 y pico % de los casos que van a tener esa hemiplegia laringea ocurre del lado izquierdo. Se paraliza el nervio del lado izquierdo, entonces dejan de funcionar los músculos del lado izquierdo, y ocurre esa patología denominada ronquido laringio o caballo roncador, que ya lo van a estudiar en detalle. Bueno, hoy en día se saben un montón de cosas, y todo también tiene una explicación anatómica de por qué se da de mayor frecuencia del lado izquierdo y no del lado derecho. Todo tiene que ver con el nervio, de la longitud del nervio, de los axones, de las relaciones que tiene el nervio a lo largo de su recorrido. Bueno, hay un montón de estudios que se han hecho para poder demostrar por qué se da del lado izquierdo, en su mayoría, porque hay un 80% de esa patología que se da del lado izquierdo, y por qué es menor el porcentaje del lado derecho.